Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Largo. Este es un video explicativo sobre el capítulo 2, sobre los principios del conocimiento, de un conocimiento pertinente, basados en el libro de Morín. Eh, para poder explicarles a ustedes, vamos a hacer una introducción sobre el primer capítulo. Morín nos habla acerca de que en el mundo la información es muy amplia, es demasiado extensa. Como si el conocimiento, si no lo articulamos o lo generamos en un conjunto como tal, podemos caer en errores, podemos en falsedades, para que me comprendas. Él interviene que para poder que la educación sea mucho más factible y llegue y no retroceda, deben tener cuatro claves que las diferencian, cuatro cosas para poder que no la educación pueda avanzar. Él hace referencia al contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. El contexto. Para poder explicar esta problemática, hay una frase que es muy coloquial y me pareció que a lo que queremos llegar es a esto. Es decir, no hay palabras mal dichas y no hay palabras mal interpretadas. Morín, él, por ejemplo, hace una referencia en la que nos dice, la palabra amor cambia de sentido en un contexto religioso y en uno profano. Y una declaración de amor no tiene el mismo sentido de verdad si está anunciada por un seductor o por un seducido. Página 47, capítulo 2, Morín 2021. Pero ahí es donde, es decir, digamos, cada palabra tiene un diferente contexto dependiendo lo que tú quieras hacer, esa referencia. Si no tenemos claro desde el principio qué es el contexto de lo que queremos decir, podemos caer en infinidad de errores para poder comprender lo que queremos aprender. Lo global. Eh, lo global, él hace una realidad, es algo que es muy real. Nosotros estamos acostumbrados a ver todo de una manera muy individual, muy sectaria. El Morín nos habla de que todo es una gran parte de un colectivo. Desde lo individual, como sujeto, eres parte de algo más grande de eso. Es decir, por ejemplo, tú vas a un colegio, vas a tu trabajo, pero eres parte de ese trabajo, pero también sigues siendo parte de tu familia. ¿Para qué? Para crear ese conexo como sociedad. Por ejemplo, él toma una referencia muy clara de Pascal, diciendo, siendo todas las cosas causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediadas e inmediatas, todas las entredijas por un lazo natural e imperceptible que liga las más alejadas y las más diferentes. No es posible conocer las partes sin conocer el todo, tampoco conocer el todo sin conocer particularmente las partes. Continuemos. Lo multidimensional. Definirlo es como, a ver, como hablábamos de lo global, ¿qué pasa? Digamos, si en lo multidimensional, el ser humano vive en sociedad. ¿Qué pasa? Hay muchas variables, es decirlo así, como variables. Es decir, como tú eres humano, tú no piensas igual que otro humano. Es decir, tú sientes, observas, ves, pues, lloras, te deprimes, pues tienes una serie de sentimientos y emociones que son muy variables dependiendo del ser humano. Pero como sociedad también hay contextos también muy diferentes. Es decir, por ejemplo, el histórico, sociológico, económico, y todos esos son multidimensiones de de un mismo ente, como individuo, como tanto como colectivo. Lo complejo. ¿Qué pasa? Morín habla de la complejidad, tanto es como en nuestra era, en la era actual en la que vivimos, con tanta saturación de conocimiento y tanta información que se puede encontrar por el tema de las nuevas tecnologías, es demasiado complejo. ¿Y qué pasa? A veces es como esas personas que saben de todo, pero a la vez no saben de nada. Es decir, tú tienes, pues, a veces él llega a un punto de lo complejo que él que genera dos problemas que los vamos a ver más adelante.
¿Qué pasa? O eres demasiado, como esos extremas radicales que son expertos en un tema y piensan que todas las soluciones están en base a ese conocimiento como tal. No ven las otras perspectivas que puede tener y que pueden influir. Por eso es necesario que todo sea global, todo sea multidimensional. Continuemos. La inteligencia general es lo que nos hace ver todo como lo habíamos visto antes, en un plano mucho más para que la educación avance, para que me entiendan. Por ejemplo, Morín hace una referencia. La educación debe favorecer la actitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el pleno empleo de la inteligencia general. Morín 2021, página 51. ¿Qué pasa? Si no tenemos una inteligencia general de todo lo que nos abarca, créame que vamos a caer en una falencia del conocimiento. ¿Por qué? Porque si solo lo vemos desde nuestra propia óptica o en nuestro propio saber, no se pueden ver las otras perspectivas y podemos caer en dos problemas que son las antimonias y la falsa racionalidad. Las antimonias. Las antimonias es cuando una rama de conocimiento como, como que se, digamos, tú se cierras, por ejemplo, el que estudia teología o el que estudia economía o la persona que cree que tiene el que estudia las ciencias, que un científico cree que con esto, con darle una solución a un problema en su rama va a encontrar la solución para todo el mundo, sin analizar y poner en contexto todas las variables que pueden afectar a largo plazo o a corto plazo en otras ramas del conocimiento que pueden haber. Por eso todo debe ser un conocimiento general, no independiente. Entonces, cuando lo que él dice, él habla de hiperespecializar. Entonces, si tú, y se ha visto ahorita, digamos, con el tema de este, este Peluquín, el de Argentina que quiere hacer la política, que es economista, pero no es politólogo, no es filósofo, no es sociólogo. Entonces, analiza, él ve que el problema para poder cambiar un país, todo se basa en la economía. Y hay muchas cosas que pueden cambiar, pueden generar o afectar considerablemente o afectar individualmente en otras áreas. La falsa racionalidad. Personalmente, me parece que es el tema o la que realmente afecta más. Nosotros, la mayoría de las sociedades creen que cambiando una sola cosa van a encontrar, no, no, no pueden afectar las otras. Morir nos hace nos explica más o menos, o nos da un ejemplo con lo que pasó en la antigua Unión Soviética cuando cuando Stalin secó el mar Aral, que para poder, en ese auge industrial entre la agricultura, pasando de la agricultura al auge industrial de la Unión Soviética, cuando empezó a nacer el imperio, ellos secaron un mar, pero ok, a corto plazo tuvieron muchas ventajas y mucha ayuda, surgió la economía de la Unión Soviética, pero a largo plazo tuvieron muchos problemas medioambientales, que fueron muchísimos. Secaron el lago, tierras que son estériles de por vida, que crearon un desierto, ya no, las personas que vivían alrededor del mar no tenían de dónde, qué iban a cultivar si todo era desierto. Entonces crearon un problema social y medioambiental que ya no tiene vuelta de hoja. Por ejemplo, Morín lo explica de una manera muy clara. La economía, por ejemplo, es la ciencia social matemática más avanzada, es la ciencia social y humanamente más atrasada, porque se ha extraído de las condiciones sociales, históricas, políticas, psicológicas, ecológicas, inseparables de las actividades económicas. Sus expertos son cada vez más incapaces de interpretarlas y las causas y consecuencias de las perturbaciones monetarias y bursátiles, de prever y predecir el curso económico incluso a corto plazo. El error económico se convierte entonces en la primera consecuencia de la ciencia económica. Página 54. Con esto
doy finalizado mi explicación sobre el capítulo 2 del libro de Morir. Muchísimas gracias.